Bueno, vamos a ver, lo primero que he de decir es que yo practico Zen y que por lo tanto conozco algo de Zen, pero no soy especialista en las otras corrientes budistas. Es decir, que no soy una teórica. Mi formación, como muchas de las personas que practicamos en Occidente, empezamos por la práctica de Zazen pura y dura y después vamos entrando más en lo que sería algo de teoría del budismo. Es decir, que no es al contrario, ¿eh? Entonces, lo que sí puedo decir es que el budismo en principio tiene dos grandes ejes, por una parte la vía Hinayana y por otra parte la vía Mahayana. Una es el pequeño vehículo y otra es el gran vehículo, que depende un poquito de los discípulos del Buda y de dónde se implantaron, y como semillas que en cada tierra han dado una planta diferente, ¿eh? Entonces nosotros, el budismo Zen pertenece al Mahayana. Entonces el budismo Zen que nosotros practicamos viene ahora mismo de Japón, porque el maestro que trajo la práctica de Zazen que nosotros seguimos es el maestro Teisen de Shimaru, que se estableció en París más o menos en los años 60, y nuestra práctica está todo el rato englobada dentro de esto, pero dentro de eso también en la escuela Soto Zen. Es decir, es que yo creo que nosotros que estamos en Occidente acostumbrados a que la iglesia aquí era una, que era la iglesia de Roma, y que completamente anulábamos todo lo demás, en el budismo esto no existe. Porque digamos que las manifestaciones del budismo pueden ser muchas. ¿Qué preconiza de Shimaru? Bien, el budismo Zen parte de la idea del ideal del bodhisattva. El ideal del bodhisattva, que es un ideal generoso y que pretende, digamos, ofrecer toda su vida para que antes que él todos los demás seres pasen a la otra orilla, es decir, la orilla del nirvana, la orilla de la comprensión. Vamos a ver, estos conceptos del budismo están transmitidos en todas las ramas del budismo. Como antes te decía, yo no podría decirte cómo se entienden las demás ramas, ¿eh? Nosotros tenemos por ejemplo, el concepto del samsara sería lo más parecido al infierno, pero no desde la iconografía o desde la explicación que se da dentro del cristianismo, sino el infierno que tenemos todos dentro de nosotros mismos. Es decir, el samsara es cuando tú mismo pones impedimentos en tu propia vida para tener una vida armoniosa y pacífica o en paz, ¿eh? Entonces tú mismo eres tu propia acción de samsara. De la misma forma que el karma es acción. La traducción de karma es acción. Muchas veces es cierto que en Occidente muchas veces se habla de qué mal karma tienes, por ejemplo. Es decir, que se suele aplicar al karma, a todos estos vocablos del budismo, cosas que son extravagantes, que no tienen mucha relación con lo que es la realidad. Dentro del budismo, por lo menos del budismo que nosotros practicamos, el karma es, digamos, la relación causa-efecto. Se supone que si tú tienes una vida desajustada, si tú tienes una acción desajustada en tu vida no irá por buen camino. Y por lo tanto, habrá en tu vida consecuencias de esas acciones. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, cuando muchas veces se hable, bueno, estas ideas de que, bueno, pues si uno nace cojo es porque tuvo una mala vida en vidas anteriores. Yo, por lo menos, a mí eso no me entra en la cabeza. Es decir, que dentro de nuestra práctica Zen, el karma nunca se puede entender así. En esta vida llegamos cada uno con unas características y a esas características les tenemos que hacer frente de la mejor forma posible, entendiendo nuestro cuerpo, entendiendo nuestra situación. Entonces, desde ese punto de vista, el karma simplemente es aquello que tú tienes que hacer realidad en tu propia historia. Claro, desde ese punto de vista, desde la práctica de Zen, desde la práctica de Zen siempre se nos dice que la práctica de meditación, la práctica de Zen, porque nosotros no hablamos tanto de meditación sino de Zen, que es más observación que meditación. En fin, si quieres luego volvemos sobre... Sí, no, es interesante. O sea, Zen es más que meditación entonces. Es distinto, porque en principio, bueno, nosotros en Occidente siempre hemos hablado de meditación, pero si tú piensas en la palabra meditación, la meditación siempre tiene un objeto. Es decir, que tú meditas sobre algo, un concepto, una idea, una imagen, lo que quieras, mientras que en el Zen más que meditación sería observación. De lo que se trata es que tú estás sentado en una postura y estás observando todo lo que ocurre dentro de ti.
y también fuera de ti, es decir, observando los pensamientos que surgen de tu inconsciente, los recuerdos, los deseos, los miedos, el frío, el dolor, en fin, observas todo. Por lo tanto, no es tanto una meditación, porque en una meditación se supone que tú tienes una idea, desarrollas un concepto y llegas a una conclusión, mientras que en el Zen no es eso, sino que es la observación de lo que tú eres en cada instante. Vamos a ver, bueno, ya veis cómo estoy sentada yo. Bueno, primero, Zazen, bueno, es una palabra que viene de japonés y que tiene dos ideogramas, za, zen. Za, yo no tengo idea de japonés, pero lo que sé es que quiere decir sentarse o postura sentada. Y zen es observación. Entonces, zazen es sentarse en observación. Por eso precisamente la misma palabra define exactamente lo que tiene que ser. La postura de zazen es esta, es decir, que es con la postura del Buda, con las piernas cruzadas en la forma del loto, en la postura del loto, las rodillas bien apoyadas en el suelo, la pelvis basculada hacia adelante, la espalda erguida, tirando de la coronilla hacia arriba, y las manos siempre se ponen en esta postura, es decir, ahora no me saldrá bien, la mano izquierda sobre la mano derecha y los pulgares en contacto. Eso se puede llamar mudra. Esto es un mudra. Todo dentro del budismo, los gestos suponen mudras. Siempre creo que es una palabra que viene del sánscrito, pero en fin. Sí. Entonces, este es el mudra de meditación, de la misma forma que siempre cuando se habla de las estatuas del Buda, cuando el Buda tiene la mano así es el mudra de la enseñanza. Pero bueno, en fin, nuestra práctica de Zazen tiene este mudra, la postura de las manos. Entonces se trata de que en esta postura mantengas una respiración pausada, tranquila, que es una respiración abdominal, y además de eso tienes que mantener una actitud mental o una actitud del espíritu que consiste en dejar pasar. Cada vez que hay un pensamiento que llega, el que sea, lo dejas pasar, ya sea el pensamiento más inteligente o el que te dibuja como el peor diablo del mundo, porque en el fondo dentro de nosotros hay de todo. Entonces, cuando surge el pensamiento, sin pensar, sin juzgarlo, sin criticarte por ello, sin decir, bueno, soy estupendo o qué horror, soy una especie de diablo infinito, no, sin más lo dejas pasar. Se supone que dejando que el inconsciente envíe todos esos mensajes y sin agarrarte a ellos, poco a poco el inconsciente se va limpiando. Pero se va limpiando no quiere decir que con eso seas más puro, sino que tu visión puede ser más clara. ¿Cómo se percibe esa visión clara? Esto es una historia de tiempo. Evidentemente hay gente que puede llegar a una práctica profunda y una digamos, conciencia profunda del aquí y ahora en poco tiempo y otros en más. Pero de cualquiera de las formas es una práctica constante. Quiero decir con ello que, por ponerte un ejemplo, es como si, imagínate que en la vida de todos los días todos sabemos que muchas veces nos pasa que estás hablando con alguien y para cuando quieres pensar que vas a meter la pata ya la has metido y ya has dicho aquello que no querías decir. Esto nos pasa a todos los días. Vale. Digamos que en lo que te estaba explicando yo ahora lo que consistiría es que a medida que tú tienes una visión más clara de tu aquí y ahora, esa premura será más corta y entonces incluso primero te darás justo cuenta cuando la palabra ya está brotando y ya no la puedes parar, luego otro día te darás cuenta antes, cuando solamente está el sentimiento, ¿me explico? Entonces, poner claridad en tu aquí y ahora es eso, es decir, que en cada momento que tú vayas a actuar, sepas de alguna forma qué es ese momento, qué supone para ti y puedas utilizar o actuar en ese momento sin que haya un peso del ego, sin que actúes porque esa persona un día te dijo que, o porque esta mañana tu jefe te ha dicho que, o porque como tienes dolor de estómago estás de mal humor, ¿me explico? Sí, sí. Hay un poema, siempre cuando nosotros hablamos de la enseñanza del Zen siempre se habla de poemas porque los orientales muchas veces se expresan de una forma muy metafórica y entonces para nosotros no son frases sin más, sino que son poemas. Hay un poema del maestro Dogen, uno de los maestros de nuestra tradición es el maestro Dogen, es el que de alguna forma fue renovador en Japón porque fue a China, conoció a un maestro en China y volvió con el Zen, con el Chan a Japón. Entonces este suele decir que para la definición del Zen dice hacer Zazen es conocerse a sí mismo.
Segunda frase, conocerse a sí mismo. No, perdón, que ahora lo estoy diciendo mal. Hacer Zazen es estudiarse uno mismo. Estudiarse uno mismo para conocerse uno mismo. Conocerse uno mismo para olvidarse de uno mismo. Porque cuando uno se olvida de sí mismo, existe en todas las existencias. Al final es desaprender. Claro, es desapegarse y sobre todo comprender que entre tú y yo no hay distancia. Que todas las distancias que establecemos es porque desde pequeños hemos aprendido que yo era importante y que yo me tenía que distinguir de ti. Y que entonces vamos, en nuestra vida de todos los días es lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que nos enseña el Zen es que evidentemente yo no puedo pensar que yo no soy esto, pero tengo que saber que eso que yo soy no es todo lo que yo soy. Se trata un poco de eliminar el ego también, ¿no? Yo no diría eliminar, porque si dices eliminar es tanto como pensar que el ego es malo. Y el ego es lo que nos da forma. Es decir, evidentemente yo tengo unas características desde que nací, genéticas, y después las que me ha dado mi familia, las que he aprendido con mi familia, con mi país. Si yo no hubiera sido una mujer nacida en los años 50 en este país, mi recorrido hubiera sido muy distinto. Entonces, mi familia me ha enseñado unas cosas de las que yo he aprendido unas mejor y otras peor y con las que he interreaccionado. Este País Vasco en el que yo he nacido me ha formado también de otra manera. El hecho de haber nacido en una época en la que la mujer era de una manera, considerada de una manera, también me ha conformado y todo eso es mi ego. Claro, pero no tiene por qué ser malo. El malo es utilizarlo mal. Es decir, imagínate que yo soy una persona muy controladora. ¿Pero qué quiere decir controladora? Que yo entro en un espacio y sin querer me doy cuenta de cómo están las cosas. Si eso lo utilizas para fastidiar a todo el mundo y para ser un sargento, pues es infernal. Sin embargo, si lo utilizas de forma que ayudes a todos los demás, pues puedes ver a una persona que se va a caer antes de que se vaya a caer. Y entonces me explico que el ego en sí no es malo, lo malo es la utilización que cada uno hacemos. Es decir, si consideramos que nuestro ego es nuestra única verdad y que es además la verdad, que es lo que suele pasar en general, pues evidentemente es un ego perverso. Lo que hay que... en nuestra sangha siempre, en nuestra tradición siempre aprendemos que las condiciones que uno tiene son en esencia buenas. El problema es al servicio de quién lo pones. Tiempo, pero mucho, ¿eh? Estábamos una vez en una intensiva de Zazen cerca de aquí y coincidimos con un grupo de gente, en fin, no voy a ponerle, porque si no parecería es una historia de gente que estaba en política, pero bueno, era una gente que entonces me decían, pero vosotros ¿qué hacéis ahí? Solo concentraros, pues vaya tontería, yo no necesito hacer eso para concentrarme. Para mí aquello fue revelador, porque es cierto, porque si yo fuera ladrona, tendría que tener mucho cuidado en ser muy concentrada y de no hacer ruido cuando vas a los sitios. O sea que si solo es para concentrarse, la cosa no merece la pena. El problema es que la concentración te ha de servir para otras cosas. Vamos a ver. En estas cuatro paredes. Es evidente que si solo fuera el estar un rato tranquilo, pues tampoco tendría mucho recorrido. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que ahora se tiene en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, mi maestro siempre suele decir cuando expresa muchas de estas cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado con la sociedad occidental, sobre todo porque es un estómago ávido. La sociedad occidental coge todo, se lo come y hace con ello un producto de consumo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado con el yoga? Sí. Tradicionalmente el yoga es una vía de conocimiento, pero como también era fuente de bienestar personal, pues se ha convertido en una gimnasia suave en muchos sentidos. Se estaba analizando el mensaje. Claro, ¿y qué está pasando ahora mismo? ¿Qué está pasando? Mira, es curiosísimo, yo durante mucho tiempo he apuntado cosas que la sociedad llama Zen, o a las que aplica el término Zen. Os digo que la cosa es alucinante porque, por ejemplo, yo he encontrado, supongo que tú lo habrás visto, porque había una crema
un producto de belleza que se titulaba Zen. Digo, no sé qué es lo que hará con la cara, ¿no? Pero es que lo peor de todo es que en un banco vi hipoteca Zen. Qué fuerte. Fuertísimo. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que la gente entiende? Entonces, evidentemente, sí, en el diccionario francés, en el Robert, está ya la palabra zen acuñada como parte de la lengua francesa. En Francia se dice muy a menudo, ese es muy zen o qué zen estás. Se supone que se entiende por ahí, tranquilo, pero bueno, el zen no es eso. Porque si uno tiene que reaccionar con fuerza a algo, tiene que hacerlo. O sea, el zen no es una sonrisa de oreja a oreja y beatífica y una cara de tonto, para nada, ¿no? Entonces yo creo que precisamente este es uno de los graves problemas, es que nuestra sociedad está ahora cogiendo todo lo que viene de Oriente y haciendo con ello un producto de consumo. Sobre todo muy utilitarismo, ¿eh? Es decir, yo cojo esto que me viene bien porque de esta manera yo estoy mejor. Pero el zen no es eso. Porque si se limita a eso, esto no tiene nada que ver con el zen. De hecho, mira, Dogen también dice que la práctica de zazen no tiene nada que ver, o sea, esta es la postura de zazen, pero él dice la práctica de zazen no tiene nada que ver con la postura sentada, ni con la postura de pie, ni con la postura tumbada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú partes de esta postura, pero lo que tú vives en el zen lo tienes que llevar luego a todos los momentos de tu vida. Porque si el zen se termina en estas 4 paredes, desde luego menudo viaje habíamos hecho. El zen tiene que ser, de alguna forma, lo que nosotros aprendemos aquí. Vamos a ver, dicho de otra manera, si tú aprendes a nadar en una piscina, incluso que haces pie, pero luego puedes ponerte a nadar en el mar y atravesar, en fin, algunos atravesarán océanos, ¿eh? Pues esto es igual. Aprendes a andar, pero no para andar dentro de un taca-taca, sino que aprendes a andar para moverte por el mundo, y esto es igual. Aprendes la observación precisamente para que esa observación la puedas llevar por todas las partes de tu vida, en todos los momentos de tu vida, y que puedas reaccionar de acuerdo a esa observación, y no de acuerdo a otra cosa.